Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo. Espero que estéis bien. Vamos a ver un vídeo nuevo, en este caso sobre el Arduino Pro Micro, uno de los mismos que hemos hecho con los otros de la familia Arduino, con el Nano, con el Mega y con el Uno. Y en este caso lo vamos a hacer con el chiquitito, con el pequeño, con el Pro Micro, que es un voltímetro de corriente continua. ¿eh? Y el código es el mismo. Ya os comenté que va a ser el mismo para todos los principio lo voy a hacer para solamente los Arduino y lo voy a hacer también para los demás microprocesadores. ¡Ay, José! Los demás microcontroladores. Vamos a hacerlo para la SP32, para la Raspberry Pi Pico, para todos los demás, ¿vale? Bueno, en principio, pues si ya habéis visto el vídeo anterior, ya sabéis cómo va, si lo habéis visto en el Nano, y si no, pues vamos a partir de cero, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un Arduino por micro, una resistencia de 100K y una resistencia de 10K. En este caso he hecho los cálculos para que el voltaje máximo que vaya a medir sean 30 voltios, ¿vale? Es decir, no le metáis más voltaje. Si le queréis meter más voltaje, no hay ningún problema. Simplemente hacéis los cálculos correctos del divisor de tensión, que ahora explicaré lo que es. Y ya os he puesto un ejemplo. Fijaros, si queréis medir hasta 55 voltios, ¿lo veis? Lo tenemos aquí, aquí. Vale, mira, toma ya. Anterior. Venga. Si queremos hasta 55 voltios, pues sustituimos la resistencia. Usamos la de 1 mega en vez de la de 100K y la de 100K en vez de la de 10K. ¿Vale? Venga. El que ha salido con el para atrás. Bueno, pues el esquema básico, el diagrama de cómo conectar. Usamos la patilla 3, exactamente igual que los otros microcontroladores. Y lo que os comentaba, esto es un divisor de tensión, ¿vale? Esto aquellos que utilizáis, bueno, utilizáis aquellos que habéis hecho electrónica o bueno, todo lo que sea relacionado con la electricidad y la electrónica, bueno, alguna vez habéis visto que es un divisor de tensión, que lo que hace es reducir la tensión, por eso se le llaman divisores de tensión, dividen la tensión. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues porque el Arduino, ya sabéis que el voltaje máximo que permite en los pines de entrada son 5 voltios. Si le metemos más de 5 voltios lo quemamos. Entonces aquí lo que hacemos es reducir ese voltaje, ¿de acuerdo? Si metemos 20 voltios, pues se va a reducir aproximadamente a 4. Creo que lo tengo hecho un 25%. No me haga mucho caso, porque la formulita os la explico luego en la parte del vídeo donde explico la formulita. Y os enseño también una simulación hecha con el Multisync, que es el simulador de circuito que usamos en la universidad, que veréis cómo funciona, ¿vale? Pero realmente lo que hace es esto. Aquí lo que hace es que esta resistencia combinada con esta, en este punto en concreto, reduce el voltaje. Con estas dos, ¿qué es lo que hago? Que el máximo voltaje que llegue por aquí sean 5 voltios, siempre y cuando el máximo que metamos por aquí son 30 voltios. Es decir, esto no protege. Me explico. Si le metéis 50 voltios por aquí, él no va a llegar a 5. Va a llegar mucho más y os vais a cepillar el Arduino. ¿Vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Estos valores son para 30 voltios, ¿de acuerdo? El máximo que le metamos por aquí, por estos dos polos, el negativo y el positivo, serán de 30 voltios. Y acordaros, corriente continua, ¿vale? No corriente alterna. Bueno, ¿ahora qué lo voy a hacer? Pues a continuación os voy a explicar, os voy a enseñar os lo diré, el monitor serie para que veáis cómo recibe la señal, porque el esquema es así. Entonces, montarlo en la placa, solamente lo he montado en la placa para recoger los valores a través del monitor serie, ¿vale? Vamos a ver cómo recibe la señal a través del monitor serie. Vais a ver distintos valores de voltaje que le he ido poniendo al Arduino, ¿vale? Y después saltaré en la siguiente parte del vídeo el tema de la simulación del circuito y cómo funciona un divisor de tensión, ¿de acuerdo? Pues bueno, amigos, venga, vamos a continuar. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí estamos funcionando. Mirad, aquí tenemos la placa. En este caso en concreto, pues bueno, en concreto no es lo que os comentaba. Estos son solamente para Arduino, ¿vale? No nos vale ni para la SP32, ni para la Raspberry, ni la C3, ni cosas de ese estilo, variantes de la SP32. Eso lo veremos más adelante porque, bueno, utilizan, principalmente es cuestión de otros, es teoría, es parte de la teoría que ahora la veremos, ¿vale? Es el tema de cuánto, ¿cómo lo explicaría? De cuántos bits, cuánta resolución son capaces de manejar los puertos analógicos que tienen, y entonces pues son diferentes. Aquí sabemos que los Arduino son 1024, pero bueno, la SP32 pues que ya sabemos que va a 4096 y bueno, van 12 bits, estos 8 bits son diferentes, pero eso lo veremos ya más adelante y haré las modificaciones oportunas para que funcionen en una SP32 y también en la Raspberry y la Pi Pico, ¿vale? Fijaros, ahora mismo tengo el módulo conectado a un polo de 3,5 voltios, 3,3, con los márgenes que tienen, que ahora explicaré por qué, y ahora me voy a ir a 5 voltios, ya tenemos 5 voltios, ¿vale?
igual, si os dais cuenta los margen no son reales. Bien, me preguntaréis por qué esto, José. Bueno, esto es el tema de la resistencia. Las resistencias que yo utilizo son las más baratas del mercado. Entonces, pues bueno, pues tienen una tolerancia pues del 5%, del 10%, depende del fabricante. Tolerancia que es, pues por ejemplo, si compramos una resistencia de 1 mega, el fabricante que te dice que una tolerancia de un 10%, eso significa que puede tener o un 10% más de valor o un 10% menos de valor. Es decir, 1 mega se puede convertir en 1,1 mega, 1100K, o 1 mega menos 10%, 900K. Evidentemente eso afecta, ¿vale? En estos casos no nos va a importar mucho, el margen de error ya esté viendo que es muy chiquitito y no le importa. ¿Cómo reducimos eso, José? Muy fácil, comprando resistencia más cara. Aquí, como siempre, todo ya sabéis que la pela, ¿vale? Entonces, bueno, hay resistencias que van al 1%, al 0,5%, que se acercan muchísimo a los valores reales, pero son más caras, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta simplemente para eso. Cuanto más interés tengáis en que sea más exacta la medición, pues tendremos que recurrir a una cosa u otra, ¿vale? Bueno, en mi caso no nos importa mucho porque aquí lo que vamos a ir son voltajes de baterías. Entonces trabajamos con baterías de 9 voltios, de 12 voltios de los coches o de 24 voltios de los coches. Yo voy a trabajar como máximo con unos datos reales, o teóricos mejor dicho, de 55 voltios. Aconsejo que no superéis los 24 voltios en trabajo, ¿vale? Yo pongo hasta 55 voltios porque me gusta trabajar con un margen de seguridad, pero no pongáis más, ¿vale? Ahora vamos a explicar la teoría, vamos a explicar el porqué. Fijaros, bueno, voy a parar esto un momentito y ahora voy a continuar con otra parte porque así no lo mezclo. Venga, vamos a parar esto, José. Bien, así es más rápido, por eso he cortado el vídeo porque si arranco ahora el simulado y todo es más complicado. Perdón, este vídeo es un poquito especial porque no vemos prácticas sobre, como siempre hago en el taller, aunque yo tengo el circuito montado, pero no lo vemos porque no va a haber resultados, excepto lo que está leyendo, ¿vale? Entonces, por eso es un poquito más cortito el vídeo. Bien, ¿esto qué es? Esto es un divisor de tensión. Para sacar un voltímetro lo que hacemos es un divisor de tensión. ¿Por qué hacemos esto, José? Veréis. Las entradas analógicas del Arduino permiten como máximo 5 voltios, ¿vale? Entonces, si le metemos más de 5 voltios vamos a quemar el pin, la circuitería y a lo mejor nos podemos quemar hasta el propio Arduino. Entonces, el máximo que permite el Arduino son 5 voltios, ¿vale? En ese margen de Arduino, digamos lo que es el conversor analógico digital, el DAC que se le llama, tiene una serie de valores, que eso es lo que decía yo antes, el tema de la resolución. En el Arduino va de 0 a 1023, o sea, tiene 1024 valores. Eso no coincide con lo que esté leyendo el Arduino. El Arduino lee una cosa y luego hay que hacer lo que se llama un mapeado, un ajuste de valores. De manera que nos va a decir, según lo que estemos llegando, hacemos una formulita y calculamos el voltaje que llega. Fijaros, ¿qué es lo que hacemos para reducir el voltaje? Imaginaros que yo quiero trabajar con una batería de 12 voltios y quiero ver en la batería cómo está, quiero ver el voltaje que tiene la batería. No podría pincharle directamente el positivo de la batería de 12 voltios al pin del, por ejemplo, el acero, porque lo quemaría. Estoy hablando de que si el máximo son 5 voltios, 12 voltios lo quemaría. ¿Qué es lo que utilizamos? Un divisor de tensión. Un divisor de tensión es lo que estáis viendo en pantalla. Esto es un programa de simulación de circuitos. Podéis utilizar el Orca, yo utilizo Multisim porque es el que usamos en la universidad y entonces, pues bueno, pues los dos va a hacer exactamente lo mismo. Un divisor de tensión lo que hace es que tenemos por aquí arriba la fuente de alimentación, la parte positiva, la parte negativa, el GND, y mediante dos resistencias, como estáis viendo, siempre es el 10% de la otra o la chiquitita multiplicada por 10, como queráis, en medio, yo hago el cálculo de esta resistencia y fijaros, me da 5 voltios. O sea, yo aquí en medio sacaré un cable y se lo conectaría al Arduino, al pin. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Mira, voy a decirle que esto en vez de 55 va a tener 35 voltios, ¿vale? Y lo voy a ejecutar. ¿Y qué me dice esto cuando lo ejecuto? Que aquí están llegando 3,18 voltios. ¿Veis? Son 35 voltios, pero mediante esta combinación de resistencia lo he bajado a 3,18, que me permite que el Arduino no se me queme. ¿Qué es lo que hago con la fórmula? Que yo sé que cuando me llegan 3,18 es el equivalente a 35 voltios. Esa es la parte de la fórmula que la hacemos. Ajustamos la tensión que me entra a la tensión máxima que me permite el Arduino. Por eso yo he hecho esta combinación para que el máximo que le permita sean 55 voltios. Con margen de seguridad porque voy a trabajar con baterías de hasta iba a trabajar con 48, pero no me fío. Consejo que trabajéis hasta 24, 12 y 24, ¿vale? Pues esto es eso, un divisor de tensión, ¿vale? Como estáis viendo, según el voltaje que tengamos, pues tendremos un voltaje aquí en medio. Entre las dos de resistencia, en la mitad sacamos un cablecito y va al Arduino, ¿vale?
Mediante esta simple, esto es teoría, esto es teórica. Vale, este circuito es un circuito y lo que se le llamamos, nosotros lo llamamos ideales, ¿no? Esto es una cosa ideal. Luego en la práctica, pues ya trabajamos con el tema de las tolerancias de la resistencia, de las cosas que pasan, que la fuente de alimentación nunca es estable en 55 voltios, como aquí, etcétera, etcétera. Y tenemos esos pequeños márgenes con los que tenemos que jugar. Pero bueno, en nuestro caso no nos afecta mucho porque estamos hablando de 0,1 voltio, 0,2 voltios y no necesitamos. Si necesitamos más ajuste, acordaros, tolerancia de resistencia al 1% o al 0,5%. Bien, esta parte de la que yo quería enseñar del tema del circuito para que veáis cómo va. En la parte del diagrama ya la habéis visto, porque en el diagrama he hecho exactamente esto. He puesto un divisor y aquí le metía al Arduino. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora que me queda por explicaros pues poquito más, porque ya habéis visto cómo se leen los valores. Esta que lo he añadido para que veáis como la parte de la teoría de lo que es esto de aplicación de circuito para saber que es una división de tensión. A ver, una cosilla, si queréis os bajáis algún software que hay muchísimo en el mercado del tema de simulación de circuitos como este, ¿vale? Os lo descargáis, os lo bajáis y bueno, y podéis hacer pruebas, cambiáis aquí los valores de la resistencia, de los dos, veis qué efecto tiene sobre aquí, se pueden hacer muchas cosillas. Y sin necesidad de tener pues toda la circuitería en mano, me iba a decir yo en papel no, pero en mano, ¿vale? Pues bueno, pues ya con esto ya habéis visto cómo va, ¿vale? Muy sencillito, no tiene ninguna complicación. Le voy a preparar algunas modificaciones a nuestro circuitillo para que, bueno, a través de Bluetooth nos mande los datos al móvil de lo que esté leyendo. Vamos a mejorar un poquito más, ¿vale? Esto era un sencillo voltímetro. Acordaros siempre, por favor, estamos hablando de corriente continua, no corriente alterna, ¿vale? Ya era una versión del circuito para que sea capaz de manejar corriente alterna, pero corriente continua y como máximo 55 voltios. Os aconsejo siempre que trabajéis por debajo con unos márgenes bastante amplios, ¿vale? Bien, cualquier cosilla, cualquier duda que tengáis, pues bueno, ya sabéis que os ponéis en contacto conmigo, buscarme por Instagram, que ahora estoy dedicándole un poquito más de tiempo al tema del Instagram, después de esta parada a causa del bichillo que me ha trincado, que ya me ha azortado. Después de 2 semanas me ha azortado, gracias a Dios. Y bueno, y ahora ya estoy dedicándole un poquito más al tema de Instagram porque estáis contactando conmigo y veo que aparte del canal siempre estáis requiriendo un poquito de ayuda con el tema de, supongo yo que, bueno, pues cosas de la universidad, del colegio, del tema de los módulos técnicos, cosas de ese estilo, ¿vale? Ponéis en contacto conmigo sin ningún inconveniente, ¿vale? Bueno, pues bueno, esto es una combinación, ¿vale? Y a partir de aquí pues iremos haciendo más cosillas, ¿de acuerdo? Bueno amigos, nos vemos y un saludo a todos.